les decía que básicamente sobre este estado de resultados debemos conocer la estructura y la información que nos brinda. Partamos entonces con la estructura, es decir, con la forma que debe tener el estado de resultados. El primer dato es el de los ingresos por ventas, ¿sí? Se refiere este dato de ingresos por ventas a los montos facturados, ¿sí? Esto es independientemente de lo que haya ingresado en la organización. Recuerden que este estado de resultados es el segundo y es principalmente económico. Se rige por el principio de lo devengado. Por lo cual son ventas que se realizaron, pero no necesariamente tiene que haber ingresado el efectivo. Entre los ingresos por ventas. Luego, a ese valor de las ventas de todo el ejercicio, de todo el año, se resta el costo de las mercaderías vendidas. Este costo de mercaderías vendidas se refiere a todos aquellos costos que están vinculados intrínsecamente al producto comercializado o al servicio prestado. Por ejemplo, por el caso de una empresa que fabrica y comercializa sillas de madera, el costo de la mercadería vendida podría ser la madera utilizada, el pegamento, las patitas de goma o de plástico que llevan las sillas, si es que llevan, o cualquier otro accesorio que le agregue valor a ese producto terminado. Como forma parte tangible, parte intrínseca de ese producto, entonces se considera costo de la mercadería vendida. Es un costo variable, es un costo precisamente que se modifica, que crece en función de la cantidad comercializada, ¿sí? Mientras más fabrico, mayor es este costo también. De esta manera, partiendo del ingreso por venta menos el costo de la mercadería vendida, vamos a llegar al primer resultado conocido como resultado bruto o utilidad bruta. ¿Hasta acá van bien? ¿Tienen alguna duda así general respecto al estado de resultados? Por ahora no. Bien. Bueno, entonces Sí, llegamos... profe, perdón, ¿me Sí. puede repetir lo último? Sí, hice referencia a que si a los ingresos por ventas le restamos el costo de las mercaderías vendidas, llegamos al primer resultado de este estado, que es el resultado bruto, también llamado utilidad bruta. Perfecto, gracias. No, de nada. Tenemos ese subtotal, ¿sí? Utilidad bruta, en ese renglón, el resultado alcanzado hasta ese momento. Sin embargo, todavía lejos estamos de llegar al resultado neto de ese ejercicio, ¿no? Es decir, en definitiva, es saber con cuánto dinero contará en algún momento la organización, ¿no? Cuando lo cobre, quiero decir, porque esto es independientemente de cobro o pago. ¿Con cuánto dinero contará la organización en algún momento en función de si se trata de un resultado positivo, un beneficio organizacional, o un resultado negativo, también llamado quebranto? Bien, ese es el último de los resultados, el que se llama resultado neto. Continuemos entonces en orden. Estamos en utilidad bruta, resultado bruto. A este valor le vamos a restar, le vamos a deducir
los gastos de administración. Los gastos de administración son todos aquellos que están vinculados a las tareas administrativas, como por ejemplo, liquidación de sueldos, liquidación de impuestos, podría ser también algún tipo de control de clima laboral, todo aquello que brinda soporte a la actividad principal de la organización. Confección de remitos, confección de facturas. Estos gastos son de carácter fijo, quiero decir que no necesariamente varían en función de lo producido. Tal vez una parte de estos gastos sí y otra no, pero rasgos generales, los gastos administrativos como los sueldos administrativos, gastos de material de oficina, no necesariamente están directamente vinculados a la producción y comercialización de un producto. Los sueldos al personal administrativo, la empresa los debe pagar independientemente de que si ese mes se vendió o no, si se produjo o no. Son gastos fijos. Lo mismo sucede con el alquiler, ¿sí? El alquiler de la oficina podría considerarse un gasto administrativo, porque se realizan tareas administrativas. Bien, ese alquiler de la oficina, gasto administrativo. Es un gasto fijo. No forma parte del costo de la mercadería vendida. Y con respecto a los gastos comerciales, son todos aquellos que brindan un soporte para realizar las ventas. Podrían ser algunos ejemplos: cartelería, gastos de cartelería, gastos en publicidad y propaganda en general, gastos de capacitación en el equipo de ventas, los sueldos y jornales de los vendedores y vendedoras. También podrían ser los viáticos de estos vendedores y vendedoras, y así cualquier otro gasto que esté vinculado a la comercialización de un producto o servicio. Los gastos de embalaje, es decir, por ejemplo, las cajas de cartón vinculadas al embalaje de ese producto que se comercializa, también es un gasto comercial. El gasto de transporte también está totalmente vinculado a la venta, ¿sí? Y estos gastos se podrían considerar que no son variables porque, por ejemplo, un camión, vaya lleno o vacío, nos puede cobrar el valor del transporte de esa mercadería o producto terminado, un valor, y quiero decir que será el mismo si va ocupado media carga o carga completa el camión. El viaje tiene un valor desde el destino, desde el origen hasta el destino, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el gasto es fijo. Cuando tengan la asignatura costos, le van a dedicar muchísimo tiempo a la distinción entre gastos, entre costo fijo, costo variable, entre gasto y costo, quiero decir. Es todo un tema, es un tema muy, muy grande, muy importante, y no existen definiciones unívocas y definiciones únicas. Van a encontrar distintas bibliografías que son encontradas, ¿sí? Hay una cierta disyuntiva en cuanto a qué es un gasto y qué es un costo. Hay mucha discusión. Algunos conceptos claramente se pueden discriminar y hay otros que son muy discutidos, a eso me refiero. Bien, entonces tenemos la utilidad bruta. A esta utilidad bruta le deducimos, le restamos los gastos de comercialización, los gastos de administración. Le sumamos o restamos los resultados financieros y por tenencia, ¿sí? Los resultados financieros y por tenencia podría ser, por ejemplo, por haber adquirido moneda extranjera, que esa moneda extranjera tenga un valor más alto en pesos al cierre del ejercicio,
y por lo cual se considera entonces un resultado positivo por tenencia. ¿Podría ser un resultado negativo por tenencia? También, porque podría haber perdido valor esa moneda extranjera y por lo cual representar menos pesos, perdimos. Hablamos de los resultados financieros, además de por tenencia. Los resultados financieros tienen que ver con todas aquellas posiciones financieras que hayamos realizado, consideradas también como inversiones. De esta forma, llegamos a lo que se conoce como resultado operativo. El resultado operativo es el que está vinculado únicamente a las tareas operativas de la organización. ¿Sí? Teniendo en cuenta que los resultados financieros y por tenencia también tienen que ver con la operatoria organizacional, porque la adquisición y la tenencia de esos bienes devienen de una estrategia corporativa. Alguien decidió comprar esa moneda extranjera o alguien decidió comprar un commodity y conservarlo o estoquearse, sobreestoquearse con determinado commodity. El commodity es un bien en donde su valor fluctúa en función de otro bien. Por ejemplo, ese otro bien podría ser el dólar, el oro, el petróleo. Entonces, todos aquellos bienes donde su valor fluctúa en función del precio del dólar, del petróleo, se considera un commodity y dan lugar a especulación financiera. Tiene que ver con esto también el resultado financiero directamente con algunas inversiones que se hayan realizado a corto o largo plazo. Bien, el resultado podría ser positivo o negativo. ¿Es operativo? Sí. Bien. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Existe una herramienta de medición de los resultados operativos que se llama EBITDA. El EBITDA se escribe E, B larga, I latina, T, D, A, EBITDA. ¿Sí? Les dije, es un dispositivo de cálculo para poder medir la performance de la organización vinculada explícitamente a las tareas operativas. Y en ese sentido, el EBITDA sí se toma la licencia de no contemplar a esos resultados financieros o por tenencia, como tampoco considera a otro tipo de gastos que pudieran existir y que no sean efectivamente desembolsables, como por ejemplo el caso de las amortizaciones. Por eso es que el EBITDA, este sistema de cálculo, únicamente va a contemplar a la utilidad bruta menos los gastos de administración y de comercialización. De esa forma se llegará al resultado, ¿sí? Que sería algo así como el resultado operativo menos los gastos no deducibles, menos los resultados financieros o por tenencia. En definitiva, el EBITDA se refiere a, vamos a decirlo en inglés primero, los términos en inglés son Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Lo que quiere decir es que el EBITDA refleja el beneficio de la empresa antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. ¿Por qué? Porque se considera en este cálculo que esas actividades, esos ingresos o egresos que pudieran generarse, tienen más que ver con la parte financiera de la organización y no estrictamente con lo operativo. De esa manera nosotros podríamos arribar al resultado netamente operativo de la organización y realizar los ajustes que consideremos. Podríamos identificar que operativamente hablando la empresa está muy bien,
y que está muy mal financieramente, que todas las actividades vinculadas a las inversiones, al endeudamiento, a los intereses que paga por el endeudamiento, tienen una gestión poco eficiente. También las amortizaciones le pueden jugar en contra a ese resultado operativo, por lo cual entonces es conveniente no considerarlas para este sistema de cálculo, el EBITDA. Bien. Una vez que alcanzamos el resultado operativo, que sí contempla todos los ingresos y gastos de la operatoria organizacional, debemos agregar o quitar, en función de si es de pérdida o ganancia, otros resultados, ingresos o egresos, por actividades que desarrolle la organización y que no sean la actividad principal, por actividades secundarias. Es muy común que las organizaciones realicen una actividad principal, que podría ser la fabricación y comercialización de un determinado bien, y que por otro lado presten servicios empresariales, por ejemplo. Una actividad con la que tienen menores ingresos, pero que no deja de ser parte de la diaria organizacional también. Ese tipo de ingresos o gastos tendrían que estar entonces en esta ubicación. También vamos a incorporar las provisiones, como podría ser el caso de la provisión de impuesto a las ganancias o cualquier otra provisión, para en definitiva llegar hasta el resultado neto antes de impuesto a las ganancias. Luego, a ese subtotal se calcula el impuesto a la ganancia, cuál es el 35% de esa ganancia neta, se le resta al subtotal y obtenemos el resultado neto del ejercicio, que podría ser ganancia, pérdida o nulo. Podría ser valor cero, lo cual es prácticamente imposible, pero matemáticamente podría suceder. Entonces, se conforman 4 tipos de resultados en este estado. Primero, el de utilidad bruta. Segundo, el resultado operativo. Tercero, el resultado neto antes de impuesto a las ganancias. Y cuarto, el resultado neto del ejercicio. Van a encontrar en los ejemplos de la bibliografía y los que están disponibles en el aula virtual, que tal vez no tienen estrictamente estos 4 subtotales. Hay un caso, que es el que precisamente yo tengo acá a la vista, en el cual está el resultado neto antes de impuesto a las ganancias. Y no es un error. Eso se admite, digamos, ¿no? La empresa lo que prefirió hacer es directamente incorporar, luego del resultado operativo, otros ingresos y egresos y la provisión de impuesto a las ganancias, restando, ¿no? Y lo que toma, se entiende por provisión, es un valor estimado de lo que la empresa entiende que debería pagar por impuesto a las ganancias. Después, en todo caso, una vez que calcule efectivamente el impuesto, deberá hacer los ajustes necesarios para pagar el tributo frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Por lo cual, el resultado neto antes de impuesto a las ganancias no está. No está ese renglón, no está ese resultado. Solo tenemos 3 resultados. Directamente llega al resultado neto, teniendo en cuenta esa provisión. Sí, posiblemente. Honestamente no veo balances porque trabajo con distintos estados contables. No me ha tocado trabajar con uno que diga REC-PAM, sinceramente. No, pero sí con balances que estén ajustados por inflación, donde está explicitado que ese monto al que hace referencia está ajustado al valor del cierre del ejercicio.
ya en el año 2019 y 20, o sea, desde el 2019, que ya se permite el ajuste por inflación en los estados estables. Pero desconozco lo del término REC-PAM, que es algo que me consultan por el chat. Bien, ¿dudas hasta este momento? Por ahora todo claro, profe. Bien. Yo lo que voy a hacer ahora es compartir en la pantalla para que vean el ejemplo sobre el que yo estoy trabajando. Este es el ejemplo que está disponible en el aula virtual, además de otros más extensos. Este es un estado contable, obviamente igual está seleccionado, van a ver las carátulas de los estados nomás, pero igual era un estado que completo era muchísimo más pequeño que el de Arcor, que el de Arcor está disponible, está completo, es impresionante. Y la cantidad de miles de millones que maneja Arcor también son impresionantes. Para este caso no sucede. ¿Ustedes ya están visualizando el documento? Sí, ¿no? Sí, se ve. Sí, se ve, profe. Lo pueden ver. Perfecto. Vamos al estado de resultados entonces. Bien. Fíjense que en la parte superior vamos a tener el título, estado de resultados. Un poquito más arriba está, que no lo ven, está la fecha de cierre del ejercicio, que en este caso es el 30 de septiembre. Los estados contables, estos estados contables, están reflejando información desde el 1 de octubre del 2017 hasta el 30 de septiembre de 2018. Y ahí está abarcando los 12 meses de los que hablamos en la clase anterior. Luego el estado de resultados, fíjense que está comparativamente, ¿no? Establecido, está al 30 de septiembre del 2017 y al 30 de septiembre de 2018. Tener esa referencia de los valores del año anterior muchas veces resulta de utilidad, por eso es que así está establecido. En algunos casos llegué a ver hasta 2 años anteriores, no solo uno. Bien, lo que les quería decir, a veces, como en el caso de Arcor, en el del Banco Galicia, ¿qué más? YPF, van a encontrar la leyenda valores expresados en miles de pesos. Entonces quiere decir que a los montos que ustedes visualicen los tiene que multiplicar por 1000 para llegar al valor. Muchas veces son tantos ceros los que habría que agregar que optan por hacer esto, ¿no? Valores expresados en miles de pesos. Y son cifras siderales. Por eso los invito a que vean el caso de Arcor, que está disponible en el aula virtual, y que identifiquen esto que les comento, porque es impresionante. Para este caso no. Sencillamente son los valores que se expresan. Por eso tenemos, quería revisar el chat porque escuché como que hubo un mensaje. No, está bien. Bueno, cualquier cosa me interrumpen porque yo ahora no los veo, ¿sí? Solo los escucho. En el ingreso por ventas, para este caso son 867.289.133 pesos. Y tiene la comparación del año anterior. Para este caso, la empresa decidió a ese valor de ingresos por ventas desglosarlo y explicitarlo concepto por concepto, ¿sí? Por eso es que debajo del título ingreso por venta, que está en negrita, van a encontrar 4 renglones más donde están los conceptos y los valores que conforman esos 867 millones. No se asusten con eso no viene al caso porque eso no lo vamos a evaluar. Esta es una forma muchísimo más explícita de cómo la organización prefiere mostrar ese dinamismo que hubo en los ingresos por ventas, cómo están conformados. Lo importante aquí es tener el ingreso
por venta y el costo de mercadería vendida, que está visible, ¿sí? Que son 762 millones. ¿Lo pueden ver todos bien? Sí, profe, se ve. Perfecto. De hecho, que no es obligación, acá a un costado hacia la izquierda pusieron menos, ¿no? Como que hay que restar el costo de la mercadería vendida. Eso está puesto por la propia empresa. Entonces, hacemos el cálculo, ingresos por ventas menos el costo de la mercadería vendida, por eso está entre paréntesis, insisto, porque resta, llegamos a la utilidad bruta de 105 millones. Como dijimos antes, ahí no termina, hay que seguir. A esta utilidad bruta se le restan los gastos de administración, se le restan los gastos de comercialización y se le restan o se le suman, porque se le podría sumar, los resultados financieros y por tenencia. En este caso, para esta empresa, los resultados financieros y por tenencia fueron de pérdida, por lo cual figuran entonces entre paréntesis y están restando. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. De esta forma, arribamos entonces a lo que es el resultado operativo, que está marcado en negrita, de 29.761.181,64. Si quisiéramos calcular el EBITDA, ese resultado antes de intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones, tendríamos que sencillamente al resultado operativo quitarle esos resultados financieros, ¿sí? Eliminar ese valor que está restando, no habría que tenerlo en cuenta para el EBITDA. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Bien, porque si bien es un resultado que está vinculado a la parte operativa de la organización, no es estrictamente la actividad principal de la empresa. Tiene mucho que ver con la especulación financiera y esta empresa no se dedica a eso, sino que se dedica a, no sé, comercializar productos de higiene personal, por decir algo. Circunstancialmente, bueno, saca un rédito del stock, de adquirir moneda extranjera, de cualquier otra situación. En un estado contable no van a encontrar el EBITDA. El EBITDA es un análisis que se hace en otra instancia, ¿sí? Es un análisis económico-financiero que realiza un auditor, una auditora. A ese resultado operativo deberíamos sumar o restar otros ingresos o egresos, ¿sí? A ver, en vez de otros ingresos o egresos, la empresa podría haber, por ejemplo, explicitado ingresos por servicios empresariales, ¿sí? Y explicitar el monto en positivo de esos ingresos que fueron positivos. En otro renglón, explicitar como egreso amortización de bienes de uso y entre paréntesis, porque es un egreso, va restando, no sé, 2 millones de pesos. No, lo que hizo fue directamente hacer un globo, ¿no? Englobar, juntó, me quedó entre otros ingresos y egresos 20 millones en positivo, ¿sí? Sin embargo, al lado dice nota 12, ¿lo ven? Así como antes, en otros conceptos dice anexo 1, anexo 2, nota 13, nota 1. Esas notas son los borradores, por decirlo de alguna manera, porque son más que borradores, pero allí están los cálculos, las planillas de cómo llegaron a ese valor de 20.567.000 para este caso, ¿sí? Podrían haberlo hecho un poco más detallado, pero en definitiva, si uno quiere más detalle, bueno, va y consulta la nota 12 de estos estados contables y listo, ya tiene la información que necesita. Y ahí, una vez que le sumamos esto que yo les propongo, ¿no? Los ingresos por servicios empresariales y le restamos las amortizaciones,
porque este sería el momento de restar las amortizaciones, llegamos al resultado neto antes de impuesto a la ganancia. El tercer subtotal. Luego, a este resultado neto antes de impuestos, le restamos el impuesto a la ganancia y obtenemos el resultado neto. Fíjese que acá la empresa es como que pareciera que le falta un paso. Sin embargo, es porque incorporó directamente la provisión de impuesto a las ganancias. La provisión de impuesto a las ganancias es el tratamiento de un gasto, es el mismo tratamiento que un gasto, ¿sí? Cualquier provisión tiene ese tratamiento, se utiliza como una cuenta de ajuste contable, la provisión, y se emplea cuando se conoce que se debe realizar un gasto, pero se desconoce el valor. Probablemente lo que haya tomado esta empresa, esos 14.493.000, sea el valor del impuesto a la ganancia que pagó el año siguiente. Sinceramente, por mi otro trabajo, me toca analizar mucho los estados de resultados. No suelo ver este tipo de provisiones de impuesto a la ganancia. En general está el resultado neto antes de impuesto a la ganancia, se le resta el impuesto y llegamos al resultado final. Eso es lo que veo generalmente, así que tampoco por esto se preocupen demasiado. Son alternativas, son legales, está bien lo que hizo la empresa, es totalmente válido. Después, al momento de pagar el impuesto, va a tener que hacer el cálculo fino para, en definitiva, pagarle a la AFIP el impuesto calculado de este año, ¿no? Bien. Inquietudes que tengan sobre el estado de resultados. No, profe, la verdad es que con el ejemplo así, poder visualizarlo, queda todo más claro. Queda todo más claro, ¿no? Bueno, bien. Cualquier cosa, si hace falta, volvemos. Profe, pregunta. Sí. En este caso, la empresa comparó el estado de resultados del año anterior con el de ese año, ¿no? Que hizo Sí. Sí. todo el cierre. ¿Eso es obligatorio hacerlo? ¿O es algo que a ellos les sirve y nada más? Cuando uno No. presenta los estados contables, ¿es obligatorio? Sí, tiene que estar por lo menos un año. Sí. Ah, ok. Gracias. Nunca me tocó de tener un estado contable que no refleje el año anterior, así que asumo que es obligatorio. Y como les digo, vi algunos casos en donde tenían 3 años, el actual y 2 años anteriores. Porque a los fines del control externo, sobre todo, uno necesita poder hacer la comparación. Así que entiendo que por eso tiene carácter obligatorio. Más que nada para el control externo y no tanto para el interno. Para el interno sirve, pero para el externo muchísimo más. Porque uno podría identificar inconsistencias. Bien, volviendo al primero, porque aquí, como no lo vimos, tal vez como para hacer así muy fugaz, que lo puedan ver. Está disponible en el aula virtual. También tenemos, es comparativo, es el estado de situación patrimonial que vimos en la clase anterior. Está el activo corriente, donde muestra dentro de ese activo, primero, al más líquido de los rubros, que es el de caja y bancos, y al final, el menos líquido de los rubros del activo corriente, que es bienes de cambio, ¿no? Recuerden que se trata de aquellos bienes que fueron adquiridos con la intención de comercializarlos en el más corto plazo, por eso se considera activo corriente. Y que esté ordenado desde el más líquido hasta el menos líquido no es casualidad. Ese orden es en el que debe realizarse, ¿sí? Fíjense que las cuentas por cobrar por ventas, otras cuentas por cobrar, se consideran con mayor liquidez que los bienes de cambio. ¿Por qué? Porque hay una fecha cierta de cobro. Y para los bienes de cambio, no. Entonces no sabemos cuándo podremos hacer los dinero, en definitiva. Está el total del activo corriente, se totaliza el activo corriente. El activo no corriente, que ya sabemos que son aquellos derechos o bienes los cuales se consideran realizables
más allá de este ejercicio, es decir, en el ejercicio siguiente, porque se van más allá de los 12 meses que abarca el ejercicio en análisis, ¿sí? También considera entonces la liquidez de alguna forma, ¿sí? Fíjense los bienes de uso, que forman parte de este activo no corriente, se adquirieron para ser explotados y brindar soporte a la actividad principal de la organización y no para ser comercializados. Se conforma entonces el total del activo corriente y el total del activo, en definitiva. ¿Lo van siguiendo bien? Sí, profe. Bien. Llegamos al pasivo. El pasivo tiene el mismo desglose entre corriente y no corriente. Fíjense la denominación de este caso real, ¿no? De las cuentas, del pasivo. Cuentas por pagar. Si son compromisos de pago, como dijimos en la clase anterior, ya uno asume que es parte del pasivo. Otro ejemplo, préstamos, remuneraciones y cargas sociales, cargas fiscales. Todas esas denominaciones nos dan cuenta de que tenemos que poner dinero, ¿no? Préstamo. Remuneraciones y cargas sociales, pagamos esos sueldos. Cargas fiscales, pagamos los impuestos y las tasas. ¿Entiendes? Es como que intuitivamente no deberían tener mucho problema en identificar si es del pasivo o del activo. Volvamos a los nombres de las cuentas o rubros del activo. Caja y banco, inversiones, cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, bienes de cambio y bienes de uso, a los cuales ya les dimos bastante, ¿no? Explicación para que se entienda que forman parte del activo. Es decir, activo corriente y no corriente son prácticamente, se repiten algunas cuentas. Lo único que cambia es si es de corto o largo plazo. Bien. Pasivo corriente, pasivo no corriente. Fíjense qué sencillito este, es uno real, ¿eh? Y llegamos al final, al último renglón, como les dije en la clase pasada, donde está plasmado el patrimonio neto. ¿Y qué dice? Según estado correspondiente. El estado correspondiente, que esto lo vimos en la clase anterior, es el estado de evolución del patrimonio neto, que es el tercero y es el que vamos a ver ahora. De ahí toma el valor, esos 164 millones, y además abajo hay otra leyenda al pie de la página que dice, las notas y anexos que se adjuntan son parte integrante de los presentes estados. Quiere decir que todos los anexos que acompañan a estos estados contables forman parte de los estados también. Es decir, necesariamente deben acompañar estas carátulas para que uno pueda hacer una interpretación integral de los estados. Si no, nos va a faltar información. Pasamos por el estado de resultados. Llegamos donde ustedes pueden visualizar que también sigue siendo comparativo entre el 17 y el 18, y donde se cruzan la columna con la fila de totales, encuentran el valor de 164.160.163,32, que es el mismo valor, ¿sí? O sea, este valor que señalo acá con la flecha, es el mismo valor que luego es transportado, una vez que está definido, se transporta al estado de situación patrimonial aquí abajo, solamente a los fines de hacer el cálculo de la ecuación patrimonial básica y corroborar, que activo menos pasivo sea igual a patrimonio neto. ¿Sí? Es solo estos fines. Es decir, está analizada en este estado de situación patrimonial la ecuación patrimonial básica y las estructuras de inversión y de financiamiento, de las que hablamos en la clase anterior. Bien, avancemos con el estado de evolución del patrimonio neto. En los exámenes hagan la referencia al nombre completo, no digan solamente patrimonio, patrimonio neto, ¿sí? Estado de evolución del patrimonio neto, así con todos los estados. Bien,
Para este caso, se conforma de tres grandes grupos de conceptos, que son el capital suscripto, ¿sí? Es ese compromiso de aporte por parte de los socios para conformar el capital de la organización. Las distintas reservas, que son las reservas legales, facultativas, estatutarias y voluntarias, donde la más importante es la legal, porque es la obligatoria, ¿sí? Y los resultados no asignados. Entonces tenemos capital suscripto, distintos tipos de reserva y los resultados no asignados. Son los tres grandes grupos, los tres grandes ítems que deben estar en el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Por qué se llama estado de evolución del patrimonio neto? Bueno, porque para este caso no nos muestra la foto, sino que nos muestra la película, diría Javier. Los otros tres estados muestran una foto hacia el final del ejercicio. El estado de evolución del patrimonio neto lo que muestra es hacia el comienzo del ejercicio cómo se dio, digamos, la distribución de lo que conforma el patrimonio para en definitiva llegar al patrimonio neto al final del ejercicio, ¿sí? Por eso se llama de evolución. Da cuenta de lo que sucedió durante ese año, durante ese ejercicio, para conformar el patrimonio neto. Ese que después se traslada, que se lleva al primer estado, que es el balance general o estado de situación patrimonial. ¿Se entiende entonces qué es lo que está mostrándonos? Sí, profesor. Bien. Fíjense que para este caso tenemos, entonces, vamos ahora al caso particular. El capital suscripto, como les digo, es el compromiso que asumieron los distintos socios, lo que aportaron los socios, ¿sí? Las primas de emisión, que es algo muy similar, porque serían aquellas acciones, ¿sí? Las primas de emisión están vinculadas a una porción del capital que suscribe cada socio en forma de acción, ¿sí? ¿Se entiende cuál es la idea ahí? Forma parte también de ese capital, está expresado en acciones. Esas acciones, esas cuota parte, se denominan primas de emisión. Y tienen, en este caso, para la organización, un valor por 667.000 pesos. No son obligatorias, podrían no estar. Es la parte accionaria de los socios y no de los accionistas externos, ¿sí? En cuanto a la reserva legal, es la obligatoria, la que establece la ley de sociedades comerciales, y que debe conformar el 20% del capital suscripto. Fíjense que en este caso pasa, ¿sí? 606.447 es el 20% de 3.032.235, que es el capital suscripto. Las empresas no están obligadas a conformar esa reserva legal en un ejercicio. Si no recuerdo mal, lo pueden hacer ejercicio a ejercicio, reservando un 5% en cada ejercicio, hasta conformar el 20% de reserva legal. Una vez que se conforma ese porcentaje, como es este el caso, ya no es necesario que sigan reservando. Ya está cumplida la reserva. Salvo que aumente el capital, por lo cual debería aumentar la reserva en cuanto a valor nominal. La reserva facultativa, la reserva estatutaria y la reserva voluntaria no revisten ese carácter de legal y obligatorio, ¿sí? Por lo cual los parámetros son distintos. En la bibliografía van a encontrar algunos ejemplos y los porcentajes exactos de la reserva legal, que si no me equivoco son estos que les planteaba. Esos pueden ir variando, actualmente podrían ser distintos, ¿sí? Bien. Los resultados no asignados, que en definitiva son aquellos resultados, los resultados netos de los distintos ejercicios que le preceden a este y que se fueron acumulando, hasta conformar en este caso, si no leo mal, 46.143.025,84.
Bien. La sumatoria de todas estas columnas conforman el total de 139 y pico. ¿Hasta ahí me siguen bien? Profe, ¿puede repetir qué es el de resultado? Sí, que estos resultados no asignados surgen de, los resultados no asignados surgen de ejercicios anteriores, del estado de resultados, ¿sí? De ejercicios anteriores donde se van sumando y no se realizó distribución. Es lo que quedó sin distribuir. La distribución podría ser como la que ahora vamos a ver en este ejercicio en particular. Se podría distribuir para, por ejemplo, pagarle honorarios al directorio, para realizar, no sé, un ajuste, dice aquí, ¿sí? Mientras tanto, mientras no esté asignado, mientras no esté distribuido a otro concepto, quedará entonces sin asignar. Es un resultado que se está acumulando, son ganancias acumuladas, podría decirse, ¿sí? Que no fueron distribuidas. Claro. ¿Cómo? No escuché, no entendí. Quedaría para la empresa, o sea, así como tipo reserva o algo así. Sí, queda sin asignar. O sea, puede ser utilizado en cualquier momento, está ahí. Tal cual. Es como que yo llegue al final del estado de resultados y diga, bueno, esto es lo que queda para la empresa. Bueno, distribuimos dividendos entre los socios, X porcentaje para cada uno, y nos quedan esto, no sé, 200 millones de pesos. Bueno, lo dejamos como resultado no asignado. Bien. Se va acumulando. Pasan los años, se acumula. Fíjense que ese primer renglón que tiene, donde están estos valores que comentamos recién, dice saldos iniciales del ejercicio anterior. O sea que eso es lo que teníamos al iniciar el ejercicio del año 2017. ¿Sí? Ahora, vamos a plasmar qué es lo que sucedió durante este año para poder llegar al patrimonio neto que hoy conformamos, ese de los 164 millones. Bueno, dice, distribución de utilidades. Según acta de asamblea con fecha 5 de febrero de 2018, ¿qué se hace? Se distribuye. Se asigna como honorarios al directorio 11.500.000 pesos. ¿Lo ven? Sí, ahí se ve medio chiquito, pero se ve. Perdón, díganme, porque yo puedo agrandarlo un poco más. Hay algo mejor, se va a ver. Bueno. Fíjense, ¿de dónde quitan los 11.500.000 para pagarle al directorio? Y yo calculo que de resultados no asignados, Claro, pues lo está descontando ahí esa columna. tal cual. Se está descontando de la columna de resultados no asignados, donde coincide con el renglón, con la fila de honorarios al directorio, por lo cual se pagaron honorarios al directorio por 11.500.000 pesos, los cuales fueron obtenidos de los resultados no asignados. Mis resultados no asignados acá se están achicando, ¿sí? De esos 46 millones que tenía al comenzar el ejercicio anterior, voy a tener 11 millones y medio menos. Ahora, el renglón siguiente habla de reserva facultativa. Y en ese caso, ¿qué pasó? Díganmelo ustedes con la reserva facultativa. Lo restó de la reserva facultativa, ¿no? Lo sumó. Pero también dice no asignados, claro. Lo resta de los resultados no asignados y se lo asigna a la reserva facultativa. Y ahí pasa algo diferente a lo que pasó anteriormente. Porque fíjense que la reserva facultativa, ¿sí?, forma parte de lo que es el patrimonio neto, porque, insisto, el patrimonio neto es el capital suscripto más las reservas más los resultados no asignados. Entonces, para ese caso, lo único que pasó dentro del patrimonio es que pasó de un concepto a otro, pero sigue estando dentro del patrimonio neto, ¿se entiende? Sí. 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 O sea que Claro, como valor neto claro, sería igual. exactamente. El patrimonio neto
en cuanto a ese concepto seguiría igual. Salió del RNA, el resultado no asignado, pasó a la reserva facultativa, sigue estando dentro del patrimonio neto. En otro lugar, pero está. En cambio, en el caso anterior de honorarios al directorio, no, se fue. ¿Sí? Achicó mi patrimonio neto. Porque se fueron. Ya está, eso forma parte del patrimonio del directorio ahora, no más nuestro. Bien. El siguiente renglón es el de ajuste de resultados a ejercicios anteriores, nota 1.4 o algo así. Si uno quisiera consultar para ver qué pasó con esos ejercicios anteriores, tendría que consultar esa nota. Acá solamente tiene el valor que se trae de esa nota. Son 74.592,20. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es ese ajuste? Bueno, evidentemente, en el último estado contable que presentó la organización, hubo algún error, alguna omisión, algo que falló en el cálculo, y consideró 74.592,20 pesos de menos en el resultado. Por lo cual ahora viene y dice, no, había esta cantidad, también debo considerarla, ¿sí? Lo aplica en el resultado no asignado, lo agrega. Y para el último ítem dice resultado del ejercicio, ganancia, aclara, ¿eh? No es quebranto, no es nulo, ganancia por 35.835.047,11. ¿Y de dónde surge ese valor de resultado del ejercicio? ¿No es lo que aparecía en el otro estado, profe, contable? Claro, es el resultado del ejercicio, es decir, es el resultado neto de este ejercicio del que estamos hablando. Acá está, 35.835.047, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Bien, Sí, entonces también ahí seguimos trabajando integradamente, ¿no? Eso es algo como fundamental en los estados contables. Volvemos a tener un dato que ya trabajamos anteriormente. Y así llegamos entonces, donde columna por columna decimos, a ver, del capital suscripto, ¿tocamos algo? ¿Se redujo? ¿Se amplió? Porque tranquilamente, según el acta de asamblea, podríamos decir, se suscribe o el socio tal suscribe 1.000.000 de pesos de capital. Pero eso no pasó, no aumentó el capital. ¿Cómo sigue? Igual. Quedó igual. Ujú. Las primas de emisión, igual. La reserva legal, igual. La reserva legal obviamente tiene que seguir siendo el 20%, ¿no? La reserva facultativa aumentó, porque en asamblea se definió aumentar la reserva facultativa. Bien, aumentó. El resultado no asignado, ¿qué pasó? Era de 46 millones y se redujo a 35.909. Por lo cual, llegamos al total que conforma los 164 millones, ¿sí? Acá lo señalo, que es el patrimonio neto de la organización y luego se utiliza en el estado de situación patrimonial. Básicamente entonces lo que podemos ver es la evolución que ha tenido cada uno de los conceptos que conforma el patrimonio neto, insisto, capital, reserva distintos tipos de reservas y resultados no asignados que se les dice comúnmente RNA. Para eso, ¿sí?, se desarrolla este estado contable. Después van a ver que cada uno de los conceptos que vimos acá, de estos valores, vuelven a estar en otros también. Pasamos al último de los estados contables, que es el de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo tiene como principal objetivo analizar las variaciones, analizar las fluctuaciones de caja, ¿sí? Acá no importa el resultado positivo, el resultado negativo, no es un estado de resultados, ¿sí? Este es netamente financiero, se rige por el principio de lo percibido, por lo cual no tenemos que hacer una asociación entre este estado de flujo de efectivo
y el de resultados, ¿sí? Forman parte del mismo análisis, pero apuntan a cuestiones diferentes. Un resultado podría ser positivo, podríamos haber tenido ganancia como fue en este ejercicio, pero yo les voy a mostrar algo. Vamos a analizarlo así, para que ustedes lo vean. Miren. Vamos a ir al estado de resultados. Bien. Fíjense cuál fue el resultado neto del ejercicio anterior. 46 millones, ¿no? Y de este ejercicio, casi 36. Bueno. 46 y 36 vamos a decir. Millones. Fíjense el estado de flujo de efectivo. El efectivo que teníamos al inicio del ejercicio, es decir, al inicio de estos 12 meses, era de 1.800.000 pesos. Y al cerrar el ejercicio, o sea, después de los 12 meses, ¿de cuánto es? $4 millones. De 4 millones. Perfecto. Por lo cual, se calcula entonces una variación, un aumento del efectivo por 2.700.000. ¿Y los 35 millones dónde están? Fue un Pasa año que genial, ¿no? no están en efectivo, Tal están en cual. otras cosas. Sí, están para cobrar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí viene a cuento lo que hablábamos en la primera clase de contabilidad, donde estar bien o teniendo un buen pasar económico no quiere decir siempre que tengas un buen pasar financiero, ¿sí? De hecho, fíjense que financieramente hablando, a comienzos del año 2017, del ejercicio 2017, la empresa estaba mucho mejor. Fíjense, tenía 32 millones. ¿Lo ven? 31.900. ¿Lo ven, no? Pero cuando finalizó ese ejercicio tenía 1.800.000. Hubo una variación del efectivo en disminución, ¿sí? Pasó de tener casi 32 a tener 1.800. ¿Eso qué pasó? ¿Eso quiere decir que haya pasado algo malo en la organización? No, quizás invirtieron en alguna máquina, puede ser. Tal cual, claro. Uno no puede hacer una apreciación así muy apresurada porque, como dice el compañero, no, puede haber hecho una inversión. Y tal vez esa inversión que realizó dio lugar a que haya sido un año con una ganancia extraordinaria, tal vez, ese 2017. Veámoslo. Volvemos. Bueno. Bien. No sé si fue una ganancia extraordinaria, pero por lo menos los ingresos no fueron mucho más bajos que los de este año. ¿Ustedes ven los ingresos por ventas? Hay 80 millones de diferencia, que es mucho dinero. Pero si solamente ajustamos por inflación, ¿sí? La empresa de un año al otro pareciera que ni siquiera pudo mantener el nivel de ventas, ¿lo ven? ¿Lo ven ustedes a eso? O sea, de 785 millones en el 2017 a 860 millones, son 80 millones de diferencia. ¿Sí? O sea que de un año al otro vendió en pesos 80 millones más. Yo creo que ahí algo pasó, porque si a estos 785 millones los ajustamos por inflación o le aplicamos, no sé, el 25% de inflación o 30% que hubo del 17 al 18, ¿de cuánto tendríamos que estar hablando? Tendríamos que estar hablando de 1.100 millones, por ejemplo. Y en el 2018 no llegó a 1.100 millones. Entonces, una de dos, o el 2018 fue un año muy malo, o el 2017 fue un año excepcionalmente bueno, y tal vez tenga que ver con lo que dijo el compañero, que haya hecho una inversión que le permitió extraordinariamente realizar, no sé, ventas, o una producción en particular, no sé, trabajar mejor con los costos, por decir algo.
Entonces uno no puede hacer un análisis apresurado, sino que uno tiene solamente un dato que suma al global de datos. Bien, volviendo al eje. Entonces, para este caso, para el 2018, lo primero que muestra el estado de flujo de efectivo es que hubo una variación, ¿sí?, de 2.761.716 pesos. O sea, todo el ejercicio para tener 2.761.000 pesos más en el bolsillo. Sin embargo, después todos los otros millones con los que ya contaba la organización, en bienes, en cuentas por cobrar, siguen estando, pero como dijo una compañera, de otra forma. Este estado se limita a la caja, al efectivo. Bien, una vez que se identifica la variación, analiza cuáles fueron las causas de las variaciones y el análisis lo realiza identificando los grupos de actividades, básicamente en dos grandes grupos, las actividades operativas y aquellas actividades que tienen que ver con las inversiones, actividades financieras, ¿sí? Por eso es que van a identificar las cuentas de amortización que ustedes visualizan allí. Las amortizaciones no dan cuenta del ingreso o egreso de dinero, pero sí son utilizadas como cuentas de ajuste. Es una herramienta de ajuste contable. Por eso es que las tienen en consideración. Después, para los otros casos, sí tiene en cuenta distintas actividades, distintos hechos económicos vinculados, como dice en el estado contable, a activos y pasivos operativos y a diferentes actividades de inversión. ¿Sí? Son los dos grandes grupos, los dos grandes bloques con los que trabaja. Todo esto para llegar al final del estado de flujo de efectivo a los 2.761.000 que están destacados en negrita. Entonces, lo importante no es solamente la variación, sino las causas de la variación. ¿Por qué? Vamos a hacer un pequeño análisis juntos. En cuanto a las actividades operativas, nosotros identificamos, si ustedes lo ven, que el resultado es de 35, 835, 47,11, ¿sí? Sí, sí. Bien, ese valor, ¿dónde está? Si no me equivoco, está en el estado de resultados. A ver. Sí, es el resultado del ejercicio. ¿Que sea el resultado del ejercicio quiere decir que ese dinero ingresó? No. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo toma como punto de partida. Fíjense que señala actividades operativas, resultado del periodo, 50 millones. Bien. Sin embargo, de esos 50 millones, el impuesto a las ganancias devengado, el que se consideró a través de la provisión, fue de 14.500.000 prácticamente, entonces queda un resultado neto de 35.835. ¿Eso es dinero ingresado? No. Sin embargo, está señalado para tener en cuenta, ¿sí? Para saber cuál fue el nivel de actividad operativa. Esa es una primera pauta. No hay ingreso de dinero, pero sí tenemos nosotros el nivel de actividad. Bien, y aquí sí comenzamos a tener en cuenta el flujo de efectivo. Se realizan algunos ajustes que están vinculados a la amortización de los bienes de uso y de los bienes intangibles. Bienes de uso, insisto, son maquinarias, inmuebles, muebles y útiles, rodados, y los intangibles serían todos aquellos que no se pueden estoquear, como por ejemplo una franquicia, una llave de negocio, una marca, una patente. En los cambios en activos y pasivos operativos, sí vamos a hablar de aquellos activos que nosotros teníamos disponibles y que en definitiva se dieron de baja, o aquellos que tenemos en este ejercicio. Por eso es que encontramos valores sumando y restando, entre paréntesis, que son los distintos movimientos de efectivo que se fueron dando, ¿sí?
Fíjense un ejemplo, a ver. Ujú. Cargas sociales. Las cargas sociales fueron pagadas, ¿sí? Por lo cual está el flujo de efectivo en positivo. ¿A qué podría deberse eso? ¿Por qué las cargas sociales podrían estar en positivo? Pues se pagaron por adelantado. Podría ser. Fíjense que en el año anterior está en cero la carga social, ¿no? Entonces, en definitiva, uno podría considerar que las cargas sociales se pagan en efectivo, ¿no? Eso es lo primero que uno piensa. Sin embargo, sucede en este estado de flujo de efectivo que el año anterior no pagó cargas sociales o no hubo un movimiento referido a cargas sociales en efectivo y que para este año recibió dinero de cargas sociales. A mí la verdad que me llama la atención. Con respecto a las deudas fiscales, que está entre paréntesis, uno podría interpretar que realizó un pago de impuestos, tasas o contribuciones, o varios pagos por 1.180.000 pesos en definitiva. ¿Qué pasó con las inversiones, que están 20 millones en negativo? Profe, ¿Sí? que sea de cargas, que en un año no hayan cargas sociales y en otro año sí. Puede ser que sea de que se haya activado alguna línea de producción de que en el año anterior no está activada y que por eso, digamos, hay sueldos de que de repente se le cargan las cargas sociales. Sí, sí, podría ser. También podría ser que la empresa no haya tenido personal contratado, sino que haya sido todo tercerizado y que en definitiva paga un servicio de terceros. Entonces paga un servicio de terceros a otra empresa, a otra consultora de recursos humanos, y en definitiva quien se hace cargo de esa carga social es la consultora, que, sí, o bien lo que vos planteás. El año anterior habría que ver si fue el primer año de la organización. Esa es información que nosotros viendo esto no lo tenemos. Entonces a uno le surgen esas inquietudes, ¿no? No está mal hacerse estas preguntas que nos hacemos. Podríamos indagar un poco más en las notas de los estados contables. Otra cuestión. Aumento / disminución en el stock de bienes de cambio. Si está en negativo, ¿no? Si está entre paréntesis es porque se disminuyó. ¿Sí? ¿Se entiende, digamos, eso? Siempre lo vamos a ver reflejado así, entre paréntesis, lo que resta. Lo que se puede identificar también es que vamos recuadrando cada uno de los distintos subtotales, así como se trabajaba en el estado de resultados, vamos llegando al flujo neto. Fíjense, por ejemplo, el primer recuadro importante que aparece, que acá lo vamos a ver, es el de la variación del efectivo, ¿no? Por 2.761.000. Después tenemos toda la explicación o el análisis así resumido, y llegamos al flujo neto del efectivo que se generó por actividades operativas. ¿Sí? Luego llegamos al flujo neto de efectivo generado por las actividades de inversión. Y acá quería llegar. Las actividades operativas generaron un flujo positivo, ¿sí? De 2.400.000. En cambio, las actividades de inversión aparentemente fueron malas inversiones porque tuvimos que desembolsar 24 millones. ¿Lo ven? Y algo parecido sucedió con el flujo neto de actividades de financiación. Y ahí que están los 11.500.000 pesos de los honorarios al directorio. Que esos
¿De dónde los obtuvimos? ¿De dónde obtuvimos ese efectivo? De la RNA, ¿puede ser? Tal cual, de los resultados no asignados, y acá volvemos a encontrarlos. Entonces, tuvimos que tomar parte de los resultados no asignados de ese efectivo por 11 millones y pagarle los honorarios al directorio. De esa forma hubo un flujo negativo de fondos vinculado a una actividad de financiación. Lo que se busca con esto es poder identificar de cuál de los bloques de actividades es el que está generando un movimiento que resulta perjudicial, pero tampoco uno puede juzgar solamente por este número. Habría que analizar qué pasó con esa inversión. Por ejemplo, que lo que más golpea es eso, ¿sí? Son 24 millones vinculados a la inversión, que es todo en una inversión que dice altas de bienes de uso. A ver, ¿qué pasó ahí? Pasó lo que dijo el compañero, ¿no? Hubo una inversión en maquinaria. Entonces, ¿eso es malo? Se resta, pero no es malo. Claro, o sea, el flujo de fondos fue, claro, fue negativo, el flujo fue una erogación, un egreso de caja. Sin embargo, fue para dar de alta un bien de uso que probablemente nos reporte después mayores ingresos. ¿Por cuánto? Por 23 millones de pesos. Entonces, casi que la mayor parte del flujo negativo de caja está explicado por eso, por una inversión. No tiene nada de negativo a priori, ¿no? Habría que ver después las consecuencias, pero con esta foto no podríamos decir que es negativo. Y en cuanto a la distribución de utilidades, los honorarios al directorio es inevitable, o sea, es necesario al directorio, hay que pagarle. En este caso, los fondos fueron tomados de los resultados no asignados, es decir, de la disponibilidad que tenía la organización en efectivo. Bien. Profe, una consulta, Sí, que a mí siempre me intrigó esto. ¿Son muy dibujables los estados contables? Digamos, ¿se pueden hacer algunas triquiñuelas como para que te dé mejor y patear la pelota para adelante? Por ejemplo, se me ocurre con el área, por ejemplo. sí. Yo si por ejemplo, tengo que cerrar un estado contable a fin de año, ¿no? Y estoy yo a cargo, o no sé, o quiero tratar de que me dé bien, o por lo menos más o menos parecido al año pasado, y yo heredo del año pasado tengo que hacer un ajuste de área. ¿Puedo hacer lo mismo y patearlo para el año que viene? Por ejemplo. El Hacer de cuenta ajuste. claro, hacer de cuenta que no ajusto por el año pasado, pero por este año pateo un ajuste para el año que viene, como para más o menos no heredarme esa deuda que tengo del año anterior. No sé si me explico. Sí, te entiendo, como si vos podrías postergar esa actualización, ese ajuste Claro, lo por, ajusto, por pero exposición a la inflación. No, ¿por qué? Porque cuando te realiza por ejemplo, si te realiza una auditoría la AFIP o para cuando tenés que determinar el impuesto a las ganancias, es muy minucioso el análisis que hace AFIP en ese caso. Por lo cual, como ya es obligatorio desde el 2019 hacer los ajustes por inflación, en ese caso yo creo que van a estar muy encima de ese tipo de ajustes. No sé si de esa forma uno puede hacer balancear o estrategias y herramientas contables como para poder, sé, tal vez pagar menos impuestos o postergar un ajuste. Sí, probablemente técnicamente haya algo que es aceptable y que es legal, pero que conforma no una evasión, sino una elusión impositiva. Eso lo van a ver en régimen tributario, sí, que hay artilugios técnicos y legales que apuntan a pagar menos impuestos, pero que digamos éticamente no corresponde. Más allá de que uno pueda hacer a través de un mecanismo legal, pero es de elusión.
y cuando se demuestra la elusión deja de ser legal, quiero decir. Perdón, a través de algo aparentemente legal. Como por ejemplo, pasar gastos que son de personales, ¿sí? Por parte de uno de los socios como si fuesen gastos de la empresa. Es decir, pedir que te facturen a nombre de la empresa. Cuando es un gasto personal no corresponde. Y puedes estar apuntando a pagar menos IVA, a poder aumentar tu crédito fiscal en el IVA. Esa sí, es como una muy burda, pero directamente hay gente que habla de comprar y vender IVA, que ya eso es algo, no sé. No soy un especialista en el tema, pero no correspondería, quiero decir. En definitiva, sí, seguramente existen algunos mecanismos para poder alivianar algunas cargas tributarias. A mí me toca, por ejemplo, trabajar en un organismo de control, así que yo estoy como del otro lado del escritorio y lo que hago es controlar esas, como es que dijiste, triquiñuelas. Así que sí existen, pero no corresponde que las promocione en la calle. yo no decía para aprenderlas, sino para descubrirlas, en el caso No, de que en algún momento me no. toca estar de este lado del mostrador, digamos, para el control. Es que muchas veces, por ejemplo, yo tengo que conocerlas porque tengo que poder detectarlas. Entonces, sí, hay estrategias como para poder pagar menos impuestos, sí, totalmente, y que tienen que ver, por ejemplo, con la distinta distribución que se le podrían dar a los gastos, que se toman del cuadro de gastos, que nosotros no lo vemos acá, pero que forman parte también de los estados contables. Entonces, por ejemplo, los gastos de comercialización y los gastos de administración surgen del cuadro de gastos que por la ley 19.550 todas las sociedades deben exhibirlos. De ese cuadro de gastos se distribuye, por ejemplo, entre las distintas provincias para pagar el impuesto a los ingresos brutos. De repente alguna empresa podría buscar de asignar gastos a una provincia donde la alícuota del impuesto a los ingresos brutos sea más baja que en Buenos Aires. Eso lo hacen. Bueno, no está bien, tienen que distribuir los gastos como corresponden. Pero ahí ya nos estamos metiendo con impuestos, con convenio multilateral, que no es lo que nos ocupa precisamente, pero lo van a ver en régimen tributario. A eso. Dale, buenísimo, muchas gracias. Pero bueno, para contestarte en concreto, sobre el área específicamente, desconozco, pero sí, seguramente porque existen mecanismos diversos en contabilidad para poder trasladar un gasto de un lugar al otro, para poder darle un nombre diferente, pasar un gasto a costo, también. Pero son cosas sobre las que los organismos de control están muy entrenados. Tienen que saberlo para poder controlarlo, como dijiste vos. Bueno, entonces, ¿alguna otra consulta? ¿Alguno de los presentes, y acá sí, bueno, ya voy a dejar de compartir. ¿Alguno de los presentes tiene conocimiento sobre el convenio multilateral? Que haya trabajado. ¿El del monotributo? El del impuesto a los ingresos brutos. Claro, sí. Depende qué cosa. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, ¿saben calcular coeficientes interprovinciales? O sea, calcular los coeficientes unificados de cada provincia. No. Yo no sabía tampoco que depende de la provincia. ¿Este es en el caso de que las empresas tengan sucursales en otras provincias o no? ¿O va por otro lado? No necesariamente tienen que tener sucursales para que vos pagues el impuesto a los ingresos brutos. Tiene que ver con eso, pero no necesariamente tiene que haber un establecimiento, digamos. Con servicios, con ventas o servicios. Claro, sí, vos tenés un gasto, pagaste un peaje en otra jurisdicción y a la vez entregás un bien en esa jurisdicción y entonces esa jurisdicción te va
a gravar el impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Y bueno, y de ahí es que surge lo que les comentaba anteriormente. Y para eso se calcula un coeficiente, un porcentaje anualmente para saber de los ingresos mensuales que vos tenés a nivel país, qué porcentaje le asignás a cada provincia, a los fines de pagar el impuesto a los ingresos brutos, ¿no? Pero bueno, no les consultaba porque en el lugar, esto totalmente ya la clase terminó, ¿no? En el lugar en el que yo trabajo, a futuro hay vistas de poder contratar a las personas, y bueno, la idea es que tengan algún conocimiento de convenio multilateral, que tampoco es nada del otro mundo, pero bueno, si uno tiene una base, es mejor. Así que, bueno, era solo por eso. Yo trabajo para un municipio, y en ese municipio tenés que saber hacer el cálculo de ese coeficiente para calcular otro que es el intermunicipal, pero que es lo mismo a nivel municipal, es igual. Pero bueno, nada más. Después otra vuelta les vuelvo a preguntar, o por ahí si tienen algún contacto, algún conocido y que más o menos esté en el tema, bueno, para que a futuro tenga una posibilidad laboral, tal vez no es inmediato, pero por ahí para cambiar de trabajo, si no está muy cómodo en donde está. En definitiva, posibilidad de empleo, quiero decir. Así que bueno, eso nomás. ¿Tienen alguna otra consulta? ¿Alguna inquietud? Gracias por tenernos en cuenta por lo del trabajo. Profe, le hago una No, pregunta por favor. con respecto a la Si en algún momento bibliografía. Sí, no, está bien. Si tienen inquietudes sobre convenio multilateral en algún momento, me pueden hacer la consulta, no hay problema. Bueno, gracias. Lo que vimos hasta ahora es todo lo que está en Telías en contabilidad para gerenciar, ¿no? Sí. Y después hay 2 textos más de contabilidad, otro más de Telías y otro de... Sí. De mayo, sí. Hay uno de mayo que es más chiquitito. Sí, vamos a ver todos, que tendríamos que leer para la próxima clase. La idea es que con todos con esos textos de contabilidad, ustedes puedan tener en mente las estructuras de los estados y qué información pueden obtener de cada estado. No se enloquezcan con esos textos, no busquen aprender algo de memoria. Sí las definiciones que vimos en clase, ¿sí? Las estructuras que están en los libros funcionan, pero acompáñense también con la de los casos del aula virtual. Todo esto es para llegar al texto de Van Horn, que tiene que ver con los ratios económicos financieros. Y que yo si te tuviese que sugerir algo, es que transiten por los textos de contabilidad en función de lo que vimos en la clase. ¿Sí? Es eso. Tengan en cuenta activo, pasivo, patrimonio neto, ejemplos de cuentas de rubros y cuentas del activo, cómo se confecciona el estado de resultados, qué quiere decir utilidad bruta, qué quiere decir utilidad operativa. No solamente definir la estructura, sino que cada ítem uno pueda decir qué es el costo de la mercadería vendida, qué representa los ingresos por ventas. ¿Sí? Que cada rubro, que cada concepto puedan hacer una definición de un renglón. En ese sentido, repasen en eso. Y en el texto de Van Horn van a encontrar las fórmulas para calcular los ratios económicos financieros. Ahí no es importante que aprendan las fórmulas de memoria porque nosotros les vamos a dar una selección de los 10 ratios, no, 10 no, 5, no, deben ser como 15 ratios, como 15 ratios que son los que nos interesan, la selección que hace Pico, perdón, donde están las fórmulas y los van a tener a disposición en los exámenes, en el final, van a tener las fórmulas ahí, las van a poder ver, porque lo que nos interesa no es la fórmula, sino el análisis que hagan de la fórmula. Ustedes en la fórmula van a tener, no sé, por ejemplo, caja y bancos sobre pasivo corriente. Bueno, entonces nosotros le podemos preguntar, para calcular ese ratio de disponibilidad, se llama ese ratio, ¿qué estado contable debería consultar usted? Bueno, entonces lo que tienen que saber es dónde encuentro esa cuenta caja y bancos, o el rubro caja y bancos, y dónde encuentro el rubro cuentas a pagar.
¿Sí? ¿Entienden? Entonces, lo importante es que ustedes digan dónde está. Si en el examen dicen, y mira, toda esa información yo la encuentro en el estado de resultados. Esto está mal. Vamos a decir, ¿dónde? En el estado de situación patrimonial. Bien. Y específicamente, si hablamos del ratio de disponibilidad, las cuentas a pagar, ¿cuáles son las que deberíamos tener en cuenta? Y las de corto plazo, es decir, las cuentas por pagar que estén dentro del pasivo corriente. Eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Por qué? Porque el ratio de disponibilidad está dentro de los que se denominan ratios de liquidez y que apuntan a analizar la capacidad que tiene una organización de hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Por lo cual, las obligaciones de corto plazo son todos los pasivos corrientes y por eso no podría ser un no corriente. Entonces, es importante tener las definiciones para poder hacer asociaciones. No va a haber el ejercicio va a decir, el ratio de liquidez corriente para este año fue tal, y vas a tener lo de los años anteriores. Y ahí hacer un análisis, especificar qué es lo que puede haber sucedido en esa organización para que el ratio varíe de esa manera. Entonces, digamos, se entiende hacia dónde va. No le vamos a pedir ejercicios contables, no le vamos a pedir el cálculo de los ratios. Es fundamentalmente analítico. O sea, profe, analítico y también entender un poco, apuntaríamos a aprender el concepto de cada uno de los ratios, ¿no? Pues, por ejemplo, el que usted dijo, el índice de Todavía no disponibilidad, lo vimos. o sea, Sí, apuntar sí. es corto plazo o es corriente, ¿no? Ajá, tal cual. Entonces, lo que le falta a ustedes ahora es tener las definiciones conceptuales de cada uno de los grupos de ratios que nosotros vamos a ver. Están los ratios de liquidez, los de endeudamiento, los de gestión de cobros y pagos, los de rotación de activos fijos. Bueno, es decir, son por lo menos 5 grupos. Una vez que conceptualmente ustedes sepan de qué se trata, que tengan esa definición, que no es nada del otro mundo, van a decir, bueno, entonces cuando yo tengo este ratio, que encima lo van a tener disponible ahí, bueno, a ver, pero no van a tener la definición, van a tener la fórmula y van a decir, bueno, a ver, este término, estos conceptos, yo sé que están en el estado de resultados, entonces se vincula con tal cosa, como vos dijiste. Es muy de asociación y muy teórico. La parte práctica es la de que nosotros le demos unos valores y ustedes lo interpreten. Uh-huh. Sí, es eso. Suele haber ejercicios muy concretos para esto. Una grilla con 4 o 5 ratios comparados en 3 años y entonces ahí se les consulta. Uh-huh. Vamos a hablar entonces ahí de lo corriente, lo no corriente, de la liquidez, la disponibilidad. Por eso es que atravesamos todos esos conceptos en contabilidad para que los tengan bien frescos en los ratios económicos financieros. A los que más atención le prestamos son a los ratios de liquidez y a los ratios de endeudamiento. Son los que no faltan nunca en un examen, esos están siempre de cabeza. Después los otros 3 ratios, gestión de cobros y pagos, gestión de inventario, de rotación de activos. A esos podemos hacer alguna pregunta, pero son mucho más contundentes los otros, ¿sí? Creo que en la semana 12 ya están disponibles, 12 o 13 puede ser, esta hojita que yo le digo de ratios económicos financieros, por si el fin de semana ya quieren ir mirándolos para tranquilizarse en ese sentido, lo pueden hacer, para que entiendan más de lo que yo les estoy hablando. Están los ratios y los pueden imprimir, tener a mano siempre, hasta cuando rindan un final también, no pasa nada. Porque la realidad es que si no estudiaron, no les va a servir de ayuda eso. Cuando estudiaste, tenés alguna idea, te orienta, te hace acordar, te recuerda. A veces cuando damos las clases los tenemos a mano nosotros también, porque nos ayuda de guía. Pero bueno, no mucho más que eso.
Importante es entonces que una vez que tengamos los ratios, hagan consultas, se saquen todas las dudas, planteen los ejemplos, vamos a ver algún caso seguramente de análisis de ratios. Y de hecho, cuando nosotros hablamos con Alfredo de la posibilidad de hacer una clase presencial, es esa, es la clase de ratios, la que nos parece más necesaria. No es indispensable, pero si tenemos que elegir un tema para presencial, es ese. Porque tal vez con el pizarrón y que estén ahí, la interacción del momento puede tener después sus frutos en el examen. Suele generar inquietudes ese tipo de análisis. Bueno, ¿qué otra consulta tienen? Si no hay consultas, entonces me despido hasta la próxima semana, hasta el martes, o el jueves probablemente me vean a mí. Y ya vamos a encarar entonces el tema de ratios económicos financieros y después nos quedaría, calculo que eso va a llevar 2 clases y nos quedaría el cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral es una clase. Y ahí estamos, porque si no me equivoco, el examen es dentro de un par de semanas, ¿no? La fecha de examen que teníamos prevista. Sí, Estamos, ahí quedan 2 semanas. ya estamos ahí, así que quedan 2 semanas, digamos, más o menos. Sí, vamos a andar bien y creo que va a quedar tiempo para una clase de consultas o de plantear algunos ejercicios prácticos. Traigan ustedes todas las inquietudes que tengan y las propuestas que tengan para llegar más tranquilos al examen, ¿sí? Y también tenemos que definir y les vamos a transmitir las consignas para la actividad integradora, a la cual préstenle mucha atención, dedíquenle tiempo, porque influye bastante esa calificación, ¿sí? Profe, Sí. una consulta con respecto al trabajo integrador. Capaz que Sí. ya lo hablamos, pero no recuerdo exactamente. ¿Eso también es sincrónico o tenemos unos días para resolverlo? No, ese es asincrónico. Nosotros le vamos a dar la consigna con una fecha de entrega y lo van a trabajar como ustedes quieran. Probablemente sea de a grupos, que así lo trabajamos nosotros, grupos de a 3 o 4 personas. Sí, así Bueno. que van a tener unas semanas para entregarlos, teniendo en cuenta que la entrega tendría que coincidir ahí con la fecha de entrega de notas del segundo examen, más o menos, ¿sí? Porque la idea es que ustedes puedan redondear una nota con esa actividad, por eso es que tiene tanto valor, ¿sí? Si bien está el recuperatorio, bueno, también podría llegar a estar la posibilidad de recuperar con esa actividad integradora, pero es algo que estamos evaluando todavía y de hecho tenemos que definir y darle las consignas la semana que viene para que tengan tiempo. Así que eso, menos mal que lo trajimos acá a la clase porque así ya para la semana que viene les damos la consigna. Así que hagan la conciencia, ¿sí? Es entrega escrita nada más, ¿no? Sí, no tiene defensa. Si te referís a eso, es solo la entrega escrita. Y bueno, eso. Que tenga mucho sustento y cuando tengan que hacer esa actividad, no reparen tanto en repetir la teoría, sino directamente en hacer el análisis comparativo de la teoría ya con el ejemplo probablemente de una película. Generalmente trabajamos con la película de Preston Tucker, El hombre y su sueño, que tiene que ver con un emprendedor en la industria automotriz y bueno, toda su experiencia es un caso real. La película me gustó, es muy entretenida y para el caso de análisis de planeamiento y control aplica muchísimo. Pero no se queden con lo superficial, sean analíticos y no nos repitan la teoría, porque muchos trabajos dedicaron tiempo a eso, a repetir la teoría. Primero me definen toda la teoría del libro y después le dedican muy poquito a la película, a la identificación de la teoría en la peli. Y la realidad es que no resulta muy entretenido tampoco leer otra vez la teoría que ya leímos muchas veces y no agrega valor para nada. Así que ténganlo eso muy presente, ¿sí?
no van a escribir mucho y no va a tener mucho valor eso. Bueno, ¿alguna otra consulta? Somos muy poquitos, 18. ¿Saben algo de la gente que no está? No, profe, creo que quedamos los valientes después del primer parcial. Parece que La sí. gente está, pero fuera del aula, profe. Está bien. Bueno, esperemos entonces que sigamos los que estamos y que lleguemos así hasta el final de la cursada. Y bueno, eso no... Que sigan siendo valientes, ¿sí? Pico no tiene nada del otro mundo. Hay que remarla con todo. Hay que remarla. Esto de la carrera universitaria es cuestión de perseverancia, sobre todo. Puede pasar por momentos más flacos, mejores, peores, pero en definitiva, si uno continúa como puede, en algún momento llega el título y después pasa. Después te quedás con la sensación de que ya pasó el título. Bueno, sí, tenés que seguir con otras cosas. Pero es muy Hay lindo, un muy dicho lindo. ¿Eh? un dicho que dice, no se recibe el más inteligente, sino el más perseverante. Sí, sí, es que tiene mucho de eso y bueno, de ponerle la mayor garra posible, ¿no? Siempre es eso. Pero lo importante es no abandonar. A veces cuando uno se toma un tiempo, qué sé yo, por lo menos ir y bueno, no perder esa costumbre de estar en la universidad, salvo por cosas graves, obviamente, que requieran nuestra presencia en otro lugar. De eso hablamos también a veces nosotros en la clase presencial. Cuando a uno le pasa algo muy embromado, que no sé, alguna cuestión familiar o lo que sea, y no podés tener la cabeza totalmente en el aula y estás en otra, a veces en ese sentido por ahí conviene hacer una pausa y dedicarle el tiempo a lo importante, ¿no? Y después continuar con el estudio. Pero a lo que voy, aprovechen siempre el espacio del aula, así como estamos ahora, y en la presencialidad también, para hacer todas las consultas que tengan, ¿sí? No dejen pasar esa oportunidad. Nosotros siempre le dedicamos el tiempo que corresponde a la clase y vemos todos los conceptos que después evaluamos. No salimos con nada raro, por eso les digo, no se achiquen, sigan siendo valientes y anímense a los finales, anímense, preséntense, los finales son como un examen, ¿sí? Está bien, me van a decir, profe, pero en el examen no fue tan bien, pero porque no conocían la modalidad. En el segundo examen les va a ir muchísimo mejor, y en un final les tiene que ir mejor que en ese segundo examen. Y si llega a ser mano a mano, para mí es más fácil. Apuntamos a la promoción. Está bien, sí, hay que apuntar a eso. Pero como licenciados y licenciadas en administración también tienen que poder enfrentar sin inconvenientes una situación, digamos, de final, ¿no? No nos vemos, nos conocemos, no va a haber nadie extraño. Ustedes a mí me conocen la cara, yo a ustedes no. Así que va a ser más novedoso para mí y ya está. Es lo que se vio en clase, no mucho más que eso, y generalmente siempre recomendamos que sea en lo inmediato, ¿no? Yo sé que por ahí no les gusta que les hable de final si todavía falta que rindan el segundo examen, pero ya les quiero ir haciendo la cabeza para que después vengan, se presenten y aprueben todos, y sigan con otra asignatura, que no recursen pico, ¿sí? No es la idea. Bueno, bien, apunten a la promoción y nos vemos entonces la clase que viene el martes con Alfredo. Profe, Sí, escucho. pregunta súper rápida nomás, Sí, antes de no cortar. pasa nada. Tema control, o sea, todo lo que es previo a ratios y contabilidad, ¿no? Sí. En el primer examen hubo muchísimo énfasis en lo que es ejemplos, había mucha cocina en ejemplos, va a ser más o menos así nosotros ya vamos tipo mapeándolo, anotando mucho, o aunque sea pensando muchos ejemplos, ¿va por ahí también? Sí, va a haber así, va a ser todo casuístico, vas a tener el caso y entonces se te va a preguntar, por ejemplo, cuál sería la herramienta de control aplicable o el tipo de control organizacional que debería aplicarse en esa organización. Al Va a haber, revés entonces, del ejemplo ajá. a la teoría. Sí, puede ser del ejemplo a la teoría o de la teoría al ejemplo. Generalmente para control es del ejemplo a la teoría. Suele ser así. Sí, suele ser así. Pero Bien. bueno,
Eso va cambiando. Pero en definitiva va a ser el mismo modelo del primer examen, sí. Van a ser seguro con ejemplos, seguro con casos. No vamos a pedir... Las definiciones nosotros entendemos que ustedes sí o sí las tienen que saber. Sí. La definición está de base y después está el ejemplo. Por eso es que den por sentado que definiciones se le van a pedir. Sí, probablemente haya alguna definición. Y si no está la definición va a estar solapada, porque en el ejemplo solapadamente está entonces la definición. Así que con respecto al control, está muy vinculado a eso. Una organización específica con ciertas características, entonces, y que tal vez apunta a un tipo de estrategia de negocio en particular. Por ejemplo, aplica estrategia de diferenciación o estrategia de liderazgo en costos, ¿sí? Entonces, además de toda la conformación estructural que tiene, va con eso, liderazgo en costos. ¿Cuál sería el tipo de control que debería realizarse en esa organización? Y la palabrita clave, justifique. En la justificación es donde vas a poder despacharte con la teoría y la asociación con ese caso. Claro, ese sería porque suele ser X o Y, lo cual tiende a ser tal o tal. Vendría a ser la Claro, sí, justificación. sí, porque, no sé, a ver, porque al tratarse de una empresa de gran dimensión, entonces resulta más recomendable el control tal y tal y tal. Joya, joya. Que a su vez este tipo de control descentraliza la toma de decisiones, lo cual resultaría sumamente práctico para esa organización que se dedica a tal y tal y tal y tal, o que tiene sucursales en tal. Como un ir y venir entre la teoría y el ejemplo para que quede algo armonioso y que no sea de memoria, sino que sea algo analítico, de verdad. Claro, no es solamente dar los conceptos, sino concepto justificado con el En caso, ese ¿no? Que caso. nos den, Ajá. que eso es lo principal. Ok. Eso es lo principal, sí, totalmente. Así va a ser. Bueno, bien. Entonces, Gracias, ahora profe. sí, no, por favor, por nada. Nos despedimos hasta la próxima semana. Buenísimo, Buen fin de muchas semana. gracias. No, a Chao, Buen fin de ustedes. para todos. No, profe, Chao, chao. gracias. Chao. Buen fin de- Buen fin de.